como para ponernos en materia, pues sabéis que la fibrilación auricular, estas son de las cosas que a mí me gustan y de lo que yo sé, porque de anticoagulación no. Pues sabéis que en la fibrilación auricular se pierde la contribución de la aurícula y dentro de la orejuela pues se forman los coágulos y esos coágulos son los que embolizan y tenemos un ictus. Bien, pues desde hace ya muchos años sabemos que la anticoagulación oral reduce de una forma significativa, aproximadamente un 60 y tantos por ciento, el riesgo de embolia y un 25% aproximadamente el riesgo de muerte. Y el famoso NNT, pues los pacientes que tenemos que tratar, pues muy favorable y sobre todo en prevención secundaria. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, como todas las cosas, pues tienen su cara B del disco y la cara B de la terapia anticoagulante es el incremento del riesgo hemorrágico. Eso, y además tengo en contra al que me pone la diapositiva, pues ya. Uno a favor. Yo creo que podemos pasar ya. Gracias. Bueno, eso está muy bien los ensayos y tal, pero en la práctica clínica diaria, en el día a día, pues sí, efectivamente la anticoagulación es muy efectiva, reduce la aparición de eventos embólicos. Sin embargo, esta reducción de ictus y de embolias en general pues asocia prácticamente a que se duplique el riesgo de complicaciones hemorrágicas y hemorrágicas graves como es la hemorragia intracraneal. Sin embargo, me vais a dejar que yo creo que el tema de la anticoagulación, que sí que sabemos que es muy efectivo, pues a lo mejor en el día a día, pues a lo mejor es más alta de lo que pensamos. Y muchos de nuestros pacientes abandonan la anticoagulación. Hay varios estudios en los que se ha visto que en población anciana, que es realmente lo que vemos en el día a día, pues incluso hay un mayor porcentaje de pacientes que tienen complicaciones en el seguimiento, complicaciones hemorrágicas, y muchos de ellos además suspenden la anticoagulación en las primeras semanas. Esto es importante, como la pregunta era si iniciamos anticoagulación con los nuevos anticoagulantes, pues vais a poder ver que en las primeras semanas, los primeros días, el riesgo de complicaciones hemorrágicas llega a multiplicarse por 3 y el riesgo de complicaciones embólicas llega a multiplicarse incluso por 10. Por eso el tema de que tengamos a los pacientes bien anticoagulados al principio es muy, muy importante. Y claramente en el día a día estamos muy lejos de los pacientes de los ensayos. Este es un estudio muy interesante en el que se ve que conforme nos alejamos de los pacientes que se metieron en los ensayos clínicos, pues tenemos un mayor número de complicaciones. Esto no es porque los hematólogos sean malos, es porque el fármaco no es un fármaco muy seguro. Se basa en el problema del estrecho margen terapéutico y que fácilmente nos podemos subir el valor de INR, que vamos a encontrar complicaciones hemorrágicas, y si bajamos por debajo de 2, vamos a tener mayor número de complicaciones embólicas. Esta diapositiva seguro que la habéis visto en diferentes presentaciones, la gran cantidad de variables que se asocian a la variabilidad en el efecto anticoagulante, tanto las características clínicas del paciente, su base genética, la dieta, las interacciones farmacológicas o incluso pues, esa relación médico-paciente que no siempre es lo más óptimo. La cantidad de fármacos que el paciente puede tomar, tanto que bajen el INR como que suban el INR, pues esto hace que la foto del momento del INR de un paciente, pues en el seguimiento, pues puede variar y por eso hay que hacerle un seguimiento estrecho. Y por mucho que se ha gastado mucho tiempo y dinero en el tema de los algoritmos basados no solo en variables clínicas, sino en variables genéticas, pues no llegan a mejorar un poquito la capacidad de predicción de la anticoagulación. En los últimos años nos hemos empeñado en esta medida, que para los cardiólogos que somos muy limitados, esto del TTR, pues nos contáis que es una fórmula, que esta fórmula nos sirve para ver la calidad de la anticoagulación. Nosotros que no vemos ni siquiera los calendarios del síndrome, pues que encima nos digan que tenemos que ver una cosa que es el TTR. Pero lo que sí que sabemos es que el TTR, o sea que el porcentaje aproximadamente, el porcentaje de veces que está el paciente entre 2 y 3, pues incluso dentro de un ensayo clínico como puede el RELAY, pues no superó el 67%. O sea, un tercio de las veces el paciente no está en rango. Y eso del TTR es muy importante, porque se ha visto que los pacientes que tienen mala calidad de anticoagulación incluso tienen más eventos que los pacientes que no están anticoagulados, que sería la línea negra. Es decir, el paciente tiene que estar bien anticoagulado porque si no vamos a tener muchos eventos. Este es un subanálisis del ACTIV-W que compararon
comparó la doble antiagregación aspirina y clopidogrel versus anticoagulación y se ve que hay un beneficio clínico en los pacientes anticoagulados, pero solo en aquellos pacientes que están bien anticoagulados. Los pacientes que están mal anticoagulados, pues no va a haber diferencias significativas. Por tanto, es muy importante, de nuevo, que tengamos un paciente bien anticoagulado. En los últimos años, las guías europeas de cardiología, por ejemplo, pues han hecho hincapié en el que tenemos que conseguir un buen grado de anticoagulación de los pacientes. Desafortunadamente, como sabéis, esto no siempre es así. Y recientemente, el verano pasado, en las guías NICE, las guías inglesas, plantearon lo mismo. Ellos ponían un punto de corte del 60% y lo que hay que hacer es pues, validarlo de forma seriada como hasta la anticoagulación. Pero de forma sorprendente, las mismas guías NICE plantean que cuando calculemos el TTR, por favor, que eliminemos las primeras semanas de anticoagulación, que curiosamente es cuando tenemos más complicaciones embólicas. Es decir, vamos a buscar un valor adecuado de anticoagulación, pero siempre que excluyamos ese tiempo inicial, que es cuando nos cuesta alcanzar el INR estable. Y también plantea que en aquellos pacientes en los que encontremos valores muy distantes del objetivo de 2 y 3, pues estos pacientes ya se podría plantear como pacientes mal anticoagulados. Diapositivas que, por supuesto, habéis visto en otras ocasiones, cuáles son las limitaciones de los antivitamina K, ya sabemos el inicio y fin lento, la gran variabilidad dentro del paciente y entre los pacientes, la ventana terapéutica estrecha, la interacción con fármacos, con la dieta, y sin embargo, pues los nuevos anticoagulantes pues pueden tener pues una serie de ventajas teóricas muy interesantes en el sentido de que podemos tener un inicio de acción y final rápido, podrían funcionar como si fueran una heparina de bajo peso molecular, tiene un efecto mucho más predecible, tenemos clara cuál es la diana terapéutica y en principio tenemos menos interacciones. Yo soy anti curvas ROC y curvas de supervivencia, curva de Kaplan-Meier, pero una diapositiva en la que todos lo han presentado muchas veces, el posible beneficio clínico con la reducción de complicaciones hemorrágicas. Pero a mí la diapositiva que siempre me gusta poner es esta diapositiva de la Averroes, que probablemente es el ensayo que menos nos han contado. Es curioso que en pacientes, pueden ser un poco seleccionados, pues las complicaciones hemorrágicas de la Apixaban, un anticoagulante potente, y la aspirina eran las mismas complicaciones hemorrágicas. Es decir, tenemos los nuevos anticoagulantes son fármacos potentes y que tienen pinta de que son más seguros. Este es un metaanálisis que en general no es el que más me gusta, en el que plantean el beneficio de los nuevos anticoagulantes en comparación con la warfarina. Él es metaanálisis de RAF publicado en el Lancet. Como veis, pues se ve ahí una disminución de las complicaciones del ictus hemorrágico, hay globalmente una reducción de la mortalidad y sobre todo hay una reducción de la hemorragia intracraneal. Pero realmente todos los anticoagulantes son iguales. Si entramos un poco en detalle, viendo, por ejemplo, el ictus embolismo sistémico, pues aunque globalmente hay una reducción de todos ellos, pero solamente el Relay con el dabigatran y el Aristóteles con el Apixaban fueron los que demostraron una reducción significativa de los eventos embólicos. Mientras que todavía hay más heterogeneidad en el tema del sangrado mayor. Únicamente el Aristóteles y el Engage con el Edoxaban demostraron una reducción significativa. Todo esto se explica porque los fármacos son diferentes, tienen diferente diana, diferente vida media, diferente vía de eliminación, diferente farmacocinética. Y sobre todo, los ensayos fueron diferentes. Por ejemplo, el estudio del Rivaroxaban, el Rocket, fue un estudio de prevención secundaria. Es decir, globalmente sacar una información de que todos los NACOS son mejores que la warfarina. Bueno, lo que sí que está claro es que los criterios de exclusión fueron muy similares entre los ensayos y para los cardiólogos que nos gustan las cosas así sencillas, pues entonces vamos a poner en este esquema cuáles fueron los fármacos que fueron superiores a warfarina. El dabigatran fue superior en eficacia y el apixaban fue superior, mientras que todos fueron superiores en cuanto a la reducción de las hemorragias intracraneales, que os recuerdo que la mitad de las hemorragias intracraneales se mueren, pues los nuevos anticoagulantes son beneficiosos con respecto a la warfarina. Pero sin embargo, pues llega el Ministerio, que siempre está por el bien de los pacientes y por el bien de, como bien todos sabéis, y entonces me decís que si podemos utilizar los nuevos anticoagulantes en el inicio. Pues sorprendentemente nos plantean que lo podemos utilizar cuando tengan una hipersensibilidad a los antivitamina K, que saberlo de inicio es complicado,
que tengan antecedentes de hemorragia intracraneal, usualmente tienen hemorragia intracraneal cuando ya están anticoagulados, y que tengan en las pruebas de imagen en los ictus, sugieran que tengan un alto riesgo hemorrágico. Y cambiaríamos antivitamina K, antivitamina K a los nuevos anticoagulantes, aquellos que tengan mal control, aquellos que tengan eventos trombóticos a pesar del buen control terapéutico y la imposibilidad al INR convencional. Sorprendentemente, en el nuevo documento han quitado lo del alto riesgo de sangrado, cuando de forma homogénea se ve que hay una reducción de las complicaciones hemorrágicas en prácticamente todos los nuevos anticoagulantes con respecto a la warfarina, menos el rivaroxaban. Y sobre todo, como hemos comentado antes, a nivel de la hemorragia intracraneal hay una reducción muy marcada de las complicaciones hemorrágicas intracraneales. Se han hecho diferentes tipos de análisis, pero en este que es muy interesante, publicado en Trombosis en Hemostasis, lo que se ve y lo que está claro es que cuando hay un alto riesgo hemorrágico y de ictus, estos fármacos, los nuevos anticoagulantes, claramente hay un beneficio con respecto a la utilización de warfarina. ¿Y qué pasa en la práctica clínica diaria? Pues hay varios estudios, el Mini-Sentinel, pero aquí por ejemplo puede ser este que se ha publicado del grupo de Dinamarca, es una amplia serie y lo que se ve pues, son datos muy similares a los objetivados en los ensayos clínicos en los que hay una reducción de eventos. Un punto que a lo mejor surge dentro de la discusión es el tema de la cardioversión. Estrictamente en el documento del Ministerio pues no nos deja utilizar la cardioversión, pero teóricamente son pacientes que a lo mejor son más jóvenes, que no van a necesitar anticoagulación de forma continuada y probablemente sea muy interesante que tuviéramos un inicio de anticoagulación muy rápido y que pudiéramos programar al paciente en 4 semanas a hacerle la cardioversión eléctrica. Datos del Aristóteles con el apixaban, por supuesto todos conocemos los datos que se publicaron del RELAY, con un subestudio que se publicó en Circulation y recientemente el XBER con el rivaroxaban pues ha demostrado que hay un beneficio claro en cuanto a acortar el tiempo de espera a la cardioversión. Yo paso a las conclusiones porque luego estará interesante el tema de la réplica. Como todos sabemos, la fibrilación auricular es la causa más frecuente de embolismo, supone un incremento de la morbimortalidad. El tratamiento anticoagulante con los antivitamina K claramente ha habido una reducción de eventos embólicos y un 25% de reducción de la mortalidad. Sin embargo, todos sabemos las limitaciones que hay en el día a día y lo difícil que es el mantener al paciente dentro del rango terapéutico. Aproximadamente entre un 25 y un 30% de los casos no está dentro del rango. Los nuevos anticoagulantes, al menos globalmente, son al menos tan eficaces como la warfarina, pero, como hemos demostrado, mucho más seguros. Yo creo que dependiendo del perfil de cada enfermo deberíamos buscar el mejor fármaco anticoagulante. Yo creo que los NACOS ofrecen un perfil de seguridad indudable con respecto a la warfarina. Muchas gracias. Bueno, aparte de agradecer a la organización que me hayan invitado y de aprovechar la oportunidad para discutir esto por primera vez con un montón de hematólogos, porque siempre me ha tocado discutirlo con cardiólogos y creo que está bien el matiz. Yo quiero un momento detenerme en mi conflicto de intereses, porque habréis visto que el conflicto de intereses todo el mundo lo pasa muy rápido y no sirve para nada pasarlo. Y yo quiero dejar muy claro que tengo motivos para estar a favor de los antivitaminas K en mi calidad de director científico de Monitor Medical, que es una plataforma privada que intenta promover el autocontrol de los antivitaminas K. Y después tenemos durante muchos años en nuestro hospital relación con Roche Diagnostic, que hemos sido pioneros en el autocontrol y que esta compañía pues, nos ha facilitado las cosas, ha pagado honorarios y apoyo en simposiums. Pero, por otro lado, también tengo que confesar mi buenísima relación, no solo la mía, sino la del equipo, con todas las casas que están comercializando los nuevos anticoagulantes, casas que nos han facilitado apoyos en simposios, congresos, incluso alguna de ellas hasta honorarios. Y además declarar la buena relación personal con toda la gente que está promoviendo estas nuevas terapias en España. También quiero dejar muy claras unas convicciones personales y, francamente, espero que se me acepte la sinceridad en ellas. Estoy convencido de que los anticoagulantes orales directos son un avance tecnológico, son un progreso. El mundo es mejor con ellos que sin ellos y nos ofrecen nuevas oportunidades clínicas. Por ejemplo, porque enriquecen nuestro arsenal terapéutico antitrombótico, también aumentan la complejidad de nuestra especialidad. Y yo creo que esto en este foro tenemos que tenerlo muy presente, porque el mundo tiende a la simplicidad y lo que necesita el tema es una mayor especialización, precisamente porque se viene a complicar todo mucho más.
Estoy convencido que son el fármaco de elección, de hecho yo ahora ya los utilizaría de elección en ciertas indicaciones y en pacientes determinados, por ejemplo, en la desfibrilación. No tendría ningún empacho. Pero de la misma manera estoy convencido que en fibrilación auricular en concreto, pero lo haría extensible a las otras indicaciones, no son superiores ni en eficacia ni en seguridad a los fármacos antivitamina K, bien gestionados, bien controlados. Y esta es la clave de mi argumento, como ahora desarrollaré. Entonces, ¿por qué estoy a favor de los fármacos? Para mí son clarísimamente fármacos de elección, de primera elección en fibrilación y también, por otro lado, en tromboembolismo venoso. Descontamos que son la única posibilidad en prótesis valvulares cardíacas. ¿Cuáles son mis argumentos a los que me voy a ceñir? Pues básicamente dos. Yo creo que pueden ser superiores, tanto en eficacia como en seguridad, a los nuevos anticoagulantes orales, y, por supuesto, tienen un impacto presupuestario muchísimo menor. Y yo creo que estos dos argumentos son los que deben centrar básicamente el debate, porque, entre otras cosas, los otros argumentos secundarios yo creo que están a favor de los antivitaminas K. Tenemos mejor control de laboratorio, tenemos antídotos contrastados y baratos, es más fácil obtener adherencia. Me gustaría debatir sobre esto porque creo que no hay color. La facilidad para conseguir adherencia en los antivitaminas K será mejor que con los otros. Tenemos una experiencia de 70 años y además no tenemos ningún problema con la insuficiencia renal. Yo voy a dar en toda mi charla por sentado que los 4 fármacos que hay ahora en escena, los 3 que se han comercializado y el que viene, son idénticos. No me voy a perder, probablemente no lo sean, pero eso será objeto de futuros debates como el que tendremos después con los compañeros de las heparinas. Entonces, este estudio, que hizo una comparación indirecta contra edoxaban de los otros, en mi opinión, y creo que siendo con un juicio sensato, te vienen a demostrar que más o menos lo comido por lo servido, yo voy a considerar que son todos iguales. No quiero hacer la batalla esta, ya la harán en el futuro seguramente otros colegas. Para mí son iguales y, grosso modo, yo creo que en los ensayos clínicos, que este va a ser un matiz importante en mi charla, han demostrado una ligerísima superioridad en algunos aspectos. Claramente en los ensayos clínicos han demostrado una disminución de riesgo de hemorragia intracraneal, pero yo creo que claramente también han demostrado una mayor hemorragia digestiva. Entonces, aceptando esta ligerísima superioridad en los ensayos clínicos, yo creo que entre los 4 que tenemos, rivaroxaban, dabigatran, apixaban y edoxaban, los voy a considerar en su conjunto. Lo que diga para uno, para mí sería casi aplicable, muy aplicable al resto. Y esta diapositiva, que yo la he sacado en repetidos foros, yo creo que es la que marca un poco todo el argumentario que yo voy a presentar ahora. Esto es la curva de supervivencia libre de complicaciones en pacientes con antivitaminas K, que hicieron un estudio comparando el control habitual en centros de referencia, en centros terciarios, contra un inicio de autocontrol del síndrome, pero a medias, que es el patient self-testing, en el que el paciente se hace el control y llama para que le pongan la dosis. Que, como veis, no hubo diferencia en cuanto a las complicaciones. Pero lo relevante de esta diapositiva es, como con cualquier fármaco antitrombótico, sea antiagregante o sea anticoagulante, nuevo o viejo, que esto es una recta que baja sin cesar, baja sin desmayo, aquí ampliado. ¿Y esto qué significa? Que cuando tenemos una tasa en este estudio de 5,4 por 100 pacientes años de complicaciones graves totales, aquí sumo las hemorrágicas y las trombóticas, para simplificar, esta tasa anual es muchísimo, porque esto significa que al cabo de 4 años el 25% de los pacientes han tenido un susto grande, han tenido una hemorragia grave o han tenido un embolismo. Y este comportamiento, si miráis la literatura mundial de los últimos 20 años, lo sigue toda la terapia antitrombótica, incluidos los antiagregantes y, por supuesto, los nuevos fármacos anticoagulantes. Es decir, esto no alcanza un plató, esto es una rifa a la que se expone el paciente cada año con este riesgo. Por eso esta cifra es clave. El que consiga poner esta cifra más abajo será el que tendrá el mayor mérito. Vamos a ver. Esto no es un metaanálisis, es una revisión personal que tuve yo la oportunidad de realizar hace unos años sobre 37 artículos randomizados, controlados y prospectivos, donde las cifras de complicaciones son fiables, porque la literatura está llena de cifras retrospectivas que no sirven para nada, que no hacen más que confundir, y después veréis algún ejemplo. En esta revisión sobre los datos más fiables, uno puede ver que la tasa de complicaciones en un montón de estudios con warfarina, casi todos, pues es esta, alrededor del 5 por 100 pacientes año. En los trials de los nuevos fármacos, incluido el edoxaban, esta cifra se ha reducido, digamos, menos complicaciones totales, hemorrágicas, mira, aquí me ganan. Pero claro, es que la warfarina, los antivitaminas K, depende mucho de cómo lo hagas, porque en ensayos clínicos prospectivos hechos en primaria, y no quiero mencionar aquí la descentralización del síndrome que se ha hecho en toda España, la tasa de complicaciones en países como Bélgica o Canadá es un horror impresentable. En cambio, pues mira, el autocontrol del síndrome parece que no lo hace mal.
Entonces, lo del Sintrom, los antivitaminas K, es muy elástico porque depende de cómo lo hagamos. El tema es qué vamos a hacer para mejorar lo que tenemos, o si lo que tenemos que hacer sencillamente es rendirnos a la presión y cambiar a los nuevos anticoagulantes. Esta ya la ha presentado mi colega, el doctor Marín. Es, bueno, los primeros metaanálisis que salieron, este fue uno que se hizo con los primeros 3 fármacos, demostrando que aparentemente son un poquito mejor, un poquito, excepto en la hemorragia mortal, que se debe a la hemorragia intracerebral, que claramente es menor. En el resto de ítems, los nuevos fármacos, estos 3, incluyendo fibrilación y también trombosis aquí, son un poquito mejor, pero ya estos autores reconocen que son un poquito mejor y que sobre todo depende mucho de la calidad del control. Otro metaanálisis que también ha sido citado, este hecho solo en fibrilación auricular y ya incluyendo también al edoxaban, pues viene a decir que en el ámbito del ensayo clínico la tasa de complicaciones totales con la warfarina es un 4,5, excelente, y la de los NACOS es todavía mejor, un 3,8, excelente. Pero volvemos a ver lo mismo, que las diferencias, algunas de ellas no son ni significativas, pero son ligeramente menores. Pero el problema es que estos son unos ensayos clínicos que han hecho trampa y el mundo vive, yo creo, en un gran engaño. Pero todo el mundo, y nadie ha levantado la mano para decir, a ver, vamos a mirarlo de otra manera. Inmediatamente después de las primeras publicaciones, tanto con dabigatran como con apixaban, y también se ha hecho con rivaroxaban, ya se reconoció de manera explícita que todo depende de la calidad del control. De manera que este es el del rivaroxaban, que después, si hay ocasión, me detendré en las réplicas, porque hay datos interesantísimos aquí con rivaroxaban. ¿Qué te dicen? Pues esta diapositiva que ya ha presentado el doctor Marín, pues que el control del síndrome es un cachondeo, de un 40% a un 77% de TTR. Otra cosa quiero decir, el TTR está sobrevalorado. Es la única manera que tenemos de objetivar un poco esto. Este es el TTR por centro, no el TTR del individuo, porque el que de verdad importa es el que tiene cada individuo, no el que tiene todo el centro. Pero si queréis en el debate hablamos de eso. Aquí está España, no estamos mal situados, pero claramente no podemos hacer un análisis conjunto y decir que los nuevos anticoagulantes son menores cuando hemos mezclado churras con merinas. Entonces, claramente ya en este estudio se vio que cuando el TTR medio del centro supera el 65%, el dabigatran pierde todo su efecto, tanto toda su eficacia mayor como su seguridad mayor, y el 66% pasa con el apixaban. Con rivaroxaban, en cualquier TTR no es mejor que la warfarina. Y esto se ve en las curvas. Fijaros que aquí hay una diferencia. Cuando el TTR es muy malo, del centro con la warfarina, pues la supervivencia libre de complicaciones es claramente menor, pero enseguida se empata. Y a partir de 66, pues es lo mismo. En complicaciones esto debe ser isquémicas, pero en las hemorrágicas es muy parecido. Esta diapositiva y la que viene son para mí las más importantes de la charla. A ver si consigo que las entendáis. Porque de esto nadie ha dicho nada. El estudio Reliable es una continuación de Relay, que se hizo para comparar si daba lo mismo dabigatran 150 que dabigatran 110. Y se cogieron pacientes de Relay, de los de 150, estos 3.000 sobre los 6.000 iniciales, y se siguieron 2 años y medio, ¿vale? A ver qué complicaciones tenían en comparación con el dabigatran de 110. Pero fijaros lo que pasa aquí. Los pacientes que, habiendo tenido en el estudio original solo un 1,8% pacientes años de complicaciones, mucho menor que la media, eso significa que aquí hay otros que tuvieron un 6 o un 7% de complicaciones. Estos que fueron los excelentes, estos 3.000, cuando los siguen 2 años más, casi triplican las complicaciones iniciales. Esto es la suma, las hemorrágicas, las trombóticas y las totales. Y lo mismo sucede con el dabigatran 110. Aquellos pacientes excelentes que se comportaron con un resultado, pero excelente, que lo firmaríamos todos en el ensayo inicial, esa creme de la creme de los pacientes que se comportaron bien, resulta que después también doblan y triplican la tasa de complicaciones, la misma población. Por lo tanto, toda la bibliografía que se está publicando hace 6 años siempre hace referencia a esta tasa de complicaciones, a esta y a esta, o si queréis a la media, pero nadie habla de esto, que es la misma población, el mismo estudio, los pacientes selectos, mira qué tasa de complicaciones han tenido. La curva de supervivencia libre de complicaciones de estos pacientes no tiene nada que ver con las que se están publicando y con las que se están haciendo todos los metaanálisis y, lo que es peor, todos los estudios de coste-efectividad, que salen siempre muy bien porque estamos comparando con unos resultados que a lo mejor no son ciertos. Y esta otra diapositiva todavía me parece más interesante, porque claro, ¿contra qué comparamos todos los nuevos fármacos? ¿El Madrid es mejor que el Barça? El Madrid le ganó una vez 3-1 al Barça y todo el mundo dijo que era mejor. Pero después resultó que la gente descubrió que habían jugado contra el Barça B, no contra el Barça de Guardiola, porque cuando juegan contra el Barça de Guardiola tienen más problemas. Entonces, el doctor Poller pues, tuvo la habilidad de publicar esto hace 1 año.
Mirad lo que pasó con este estudio, la European Action on Anticoagulation, donde se pretendía comparar el Sintrom en centros especializados, la comparación de computador contra la dosificación manual. Mirad qué tasa de complicaciones tuvimos en el grupo control del RELAI. Me estoy metiendo con RELAI, pero creo que me metería igual con Aristóteles, con el Rocket y con el Engage, exactamente lo mismo. Esta fue la tasa de complicaciones graves que tuvieron los pacientes de warfarina en RELAI. Fijaros las que tuvieron, bueno, esta es la que tuvieron los pacientes con antivitaminas K en estos 13.000 pacientes totales, con unas características idénticas, tuvieron una tasa de complicaciones mucho menor que la que tienen los de la warfarina grupo control. Pero es que cuando van a mirar solo los 6.000 que tomaron warfarina, tienen esta tasa total de complicaciones. ¿Qué pasa? Que este estudio está hecho en Europa, está hecho por 40 hospitales. Por cierto, el del doctor Vicente Vicente formaba parte y hay que sacarse el sombrero, porque este resultado es invencible. Se pongan como se pongan. Y esto es warfarina convencional llevada o bien por computador o bien por dosificación manual. A partir de aquí, yo creo que hay que hacer un reset y una enmienda a la totalidad, porque llevamos 4 años con una inundación de bibliografía donde todo el mundo está yendo a los estudios pivotales, pero los estudios pivotales han comparado el Real Madrid contra el Barça B, no contra el Barça de Guardiola. Y yo creo que la idea tenemos que tenerla en mente. Estoy haciendo un poco de demagogia, pero es que si no, no habrá debate, ¿no? Vayamos a la vida real y sigamos con los temas que me ocupaban, complicaciones y costes. Está muy claro que la calidad del control de los antivitaminas depende del modelo. Fijaros este Circulation publicado el año pasado. Un montón de médicos americanos que llevan entre todos 138.000 pacientes, pero son 38.000 médicos. Es decir, cada paciente controla cada médico controla 4 pacientes. El TTR de este estudio, Circulation, es pues, bastante triste, un 54%, no llega. Bueno, fijaros los colegas suecos, que lo hacen obviamente mejor. Un estudio con 67 centros especializados, como seríamos nosotros, porque el modelo nuestro se podría parecer a esto, con un total de 18.000 pacientes, es decir, nada del otro mundo, menos de 300 por centro, con un TTR del 76. Y como estos hacen las cosas bien, además saben las complicaciones. 4,2 por 100 pacientes año en la vida real, no en los ensayos clínicos que sabemos que todo sale mejor. Yo para mis pacientes quiero esto y creo que todos deberíamos querer esto. Entonces, cuando aquí vemos que hay un 20% de diferencia, tengamos presente que esto es como mínimo el doble o el triple de complicaciones graves, ¿eh? Es decir, que esta gente, seguro que si estos tienen un 4, estos están en un 8, en un 9 o en un 10. Que no le quepa duda a nadie. Y vayamos con datos publicados de la vida real de los nuevos fármacos. El equipo de Murcia, una vez más, se distingue por hacerlo muy bien. Complicaciones con los antivitaminas K, con el Sintrom, complicaciones estas. Los primeros datos que vienen de Dinamarca, también con Sintrom, estas. Y fijaros, este dato es muy bueno. Si este dato es cierto, y yo creo que este nos lo podemos creer fiablemente porque viene de Dinamarca, y las cosas no son lo mismo según de dónde vengan, el dabigatran se está comportando en la vida real muy bien. En cambio, este dato, que viene del Medicare, yo no me lo creo. Pero no porque no me crea este dato, sino porque no me creo el dato que reportan con los antivitaminas K, que es más o menos parecido, porque no hay diferencias. No puede ser que haciéndolo tan mal, como hemos visto en la diapositiva anterior de Circulation, tengan en warfarina esta tasa de complicaciones. Por lo tanto, si no me creo la de warfarina, esta la pongo bajo duda. Pero en cambio, este dato me lo creo, y este dato es para felicitar, en este caso, a dabigatran. Pero claro, los datos a veces cambian, porque fijaros este dato de Dinamarca, también de otro estudio, con un seguimiento importante. Fijaros aquí la tasa de complicaciones, pues alrededor del 4, 5, 6% en la vida real. Esto es muy bueno en la vida real. Nadie de nosotros tiene estos resultados. Los compañeros de Murcia tenían un 6 y pico. Pero fijaros aquí en dabigatran como los números ya no son tan llamativos, ¿eh? Un 7,5, 13,6. Y, comentario al margen, defendiendo los antivitaminas K como estoy defendiendo, fijaros los resultados en vida real de un seguimiento de 8 o 9 años de los pacientes en autocontrol en Suiza. Mirar la tasa de complicaciones total y si vamos a la fibrilación auricular, mirar la tasa de complicaciones total. Es probable que los datos en vida real siempre sean erróneos, porque siempre están subestimados. Por buena que sea la organización, sea danesa o sea suiza, siempre hay que poner en tela de juicio el dato que me están dando, porque siempre se infravaloran, imposible no hacerlo, las complicaciones. Por lo tanto, vemos resultados muy interesantes y a lo mejor no son tan interesantes, pero es los que hay. Fijaros con rivaroxaban, pues también la tasa de complicaciones en la vida real, en este estudio canadiense y americano, pues está alrededor del 8%. Y aquí un poquito mejor a favor de rivaroxaban, pero los estudios en Canadá y en Estados Unidos a mí me merecen menos confianza que los datos que tenemos de Suecia y de Dinamarca.
Por ejemplo, fijaros este despropósito, este estudio de Rivaroxaban y de dabigatran, los dos fármacos, en Estados Unidos solo reporta un 0,5% pacientes año en 2.500 pacientes con nuevos fármacos. Esto es mentira, es imposible. No puede ser que haya una diferencia de casi 6 veces. Fijaros estos datos alemanes, que tienen una tasa de complicaciones aquí solo hemorrágicas del 3,4, que me parece razonable, pero esta no me la creo, en cambio está publicada. Y esta, pues tampoco me la creo. Estos son 24.000 pacientes con Rivaroxaban, que cuando se comparan con el Rocket, en la vida real es irrisorio. Fijaros lo que están publicando. Están diciendo que tienen menos complicaciones en la vida real que las que tienen en el ensayo clínico. Pero fijaros, por ejemplo, en estas, mayores de 84 años, tienen menos de la mitad de complicaciones que las que se observaron en Rocket. Por lo tanto, es difícil de creer esto, ¿eh? Yo no puedo decir que sea falso, evidentemente, pero a mí me parece poco creíble. Y fijaros este resultado que creo que también lo ha presentado Francisco. Cuando los daneses, que nos merecen mayor confianza, al menos a mí, publican sus comparativas, pues están diciendo lo siguiente, fijaros, en pacientes que ya estaban tomando warfarina, cambiarlos a nuevos fármacos es un desastre, porque van peor, tienen más isquemia, más complicaciones isquémicas y trombóticas, y las hemorrágicas son las mismas. Mientras que los de novo, que sería el objeto específico del debate, no hay diferencias. Da igual, a pesar de las dificultades y de la mayor tasa de incidencia de complicaciones en el arranque de la antivitamina K, en esta serie, como mínimo, tienen la misma incidencia de complicaciones isquémicas y también de hemorrágicas los pacientes naives, ¿no?, los de novo, que empiezan con warfarina o que empiezan con dabigatran. Más madera. Este estudio que criticaba antes de los canadienses, fijaros, 14.000 canadienses en warfarina versus 3.000 y pico en Rivaroxaban. Estos datos vienen de aseguradoras, incluido el Medicare. Medicare, que ha publicado unos resultados muy buenos a favor de dabigatran, pero que yo creo que hay que poner bajo sospecha. Entonces, este estudio no encuentra ninguna diferencia en cuanto a tasa de complicaciones, ni hemorrágicas ni trombóticas, entre estos con warfarina y estos con Rivaroxaban, en la vida real. Es más, incluso encuentran más hemorragias intracraneales en el Rivaroxaban. No es significativo, pero detalle. Pero este estudio para mí también pierde credibilidad cuando resulta que la única diferencia que encuentran a favor del Rivaroxaban es que en pacientes con fibrilación auricular tienen menos tasa de trombosis venosa profunda los que van con Rivaroxaban que los que van con warfarina. Pero es que los que van con warfarina reportan una tasa, una incidencia de complicaciones, pacientes con fibrilación, no trombóticos o trombofílicos, tienen una tasa mayor que la de los pacientes trombofílicos cuando paras la heparina, que reciban con una incidencia importante. Por lo tanto, este estudio, dudoso. Y ya esto sería para rematarlo, ¿no? Fijaros lo que acaban de publicar los daneses, cuando algo que todos haríamos cargados de sentido común, es decir, un paciente que tengo con síndrome y me hace un ictus, con fibrilación auricular, hombre, pues cuando reanudo con un nuevo anticoagulante, en este caso con dabigatran. Esto no sé si lo podríamos decir de los otros, pero esto es dabigatran. Pues resulta que la recidiva, el segundo ictus, es 2 veces más fácil si lo he pasado a dabigatran que si lo vuelvo a pasar a warfarina. Estos datos son publicados recientemente. Es decir, que aquello que uno da siempre por hecho, que parece elemental y que parece obvio, las obviedades en medicina hay que mirárselas con mucho cariño, porque esto es contraintuitivo. Bueno, no contraintuitivo. ¿Dónde pone que un paciente que ha hecho un ictus con fibrilación auricular, estando con síndrome, va a estar más protegido cuando lo cambie de fármaco? Dice, hombre, pues cambio, porque como ha ido mal, cambio. Bueno, pues el cambio es un error, porque el riesgo de que repitan otro ictus es el doble con dabigatran. Y para ir terminando, que si no el moderador me meterá bronca, hablemos del dinero, porque claro, aquí parece que esto está de más. Al menos en España, supongo que en todo el mundo sería igual, pero como mínimo en nuestro medio, con los costes españoles, tenemos en España 400.000 pacientes aproximadamente con fibrilación. Según datos publicados sobre la Generalitat, con un informe que hicieron al respecto al dabigatran hace 3 años, resulta que el coste que nos cuesta cada paciente con síndrome es muy variable, de 320 a 750 euros. ¿Vale? O sea que en total, el manejo anual de nuestros 400.000 pacientes en fibrilación en España cuesta de 130 a 300 millones de euros. El coste anual por paciente de dabigatran, si no estoy equivocado y nadie me corrige, pongamos que está alrededor de 1.100 euros. Esto significa que el coste anual de poner estos pacientes que estarían indicados todos al dabigatran, nos vamos a 443. Es decir, que si los cambio todos, me voy de un coste que es muy variable, pero iría entre 143 millones o 313 millones más por el mero hecho de cambiarlos. Con todos los resultados que vengo demostrando anteriormente en la vida real, que no ganan. Yo creo que no ganan los nuevos fármacos en eficacia y seguridad.
Pero si incluimos las complicaciones, este era solo el coste del manejo, del fármaco y el manejo, pero si incluimos las complicaciones, estos datos publicados por un equipo valenciano en un hospital con 6 o 7 mil pacientes, y los extrapolamos a toda España, mirad lo que nos pasa, el impacto presupuestario, incluyendo las complicaciones que no voy a evitar, aunque teóricamente, porque este estudio está hecho con los resultados de RELAI, es decir, que se supone que evito más strokes y tengo menos hemorragias y todo eso, cosa que yo he puesto en duda. Pero aún así, el impacto presupuestario por paciente es de 1.037 euros. Eso significa, si yo imagino que los 400.000 los cambio, son 418 millones de euros de impacto presupuestario. Y por poner una comparación, miremos lo que pasa con el autocontrol. Datos publicados hace ya 16 años en Alemania. En Alemania ya tuvieron muy claro en su momento que el autocontrol es más caro que el control convencional. Pero también tienen muy claro que hay un descenso dramático en costes por complicaciones, con lo que el balance final es claramente favorable al autocontrol. De manera que ellos calcularon que por cada paciente alemán que cambian de warfarina convencional a autocontrol de la warfarina se ahorran unos 370 euros al año. Pensar que en Alemania hay 400.000 pacientes en autocontrol. Bueno, pues ¿qué significa esto? Que si en España tenemos 800.000 pacientes en TAO, el autocontrol sería aplicable como mínimo a la mitad de ellos, es decir, también podríamos cambiar 400.000 al autocontrol, con lo que nos ahorraríamos cada año, si esta cifra alemana fuera aplicable, que no lo sé, igual es más, igual es menos, unos 150 millones de euros nos ahorramos cada año si fomentamos el autocontrol de los antivitaminas K, que es el objeto de mi defensa. ¿Y eso qué significa? Pues que uno debe reflexionar sobre el gran contraste y sobre la magnitud de las decisiones que ya son de tipo político, ya seguramente nos superan a todos. A nivel estatal, podemos cambiar a nuevos anticoagulantes y eso cuesta la factura 420 millones de euros más, aún aceptando que aquí se ahorran embolias, cosa que yo también pondría en duda, pero es que si en lugar de hacer esto, pues incorporamos la mitad de los pacientes a autocontrol, pues nos ahorraremos esto, es decir, la diferencia es la friolera de 566 millones de euros cada año. Entonces yo quiero que la gente reflexione un poco sobre eso, porque todo el mundo pasa por encima y las cosas no son gratis. Si a alguien le sobra este dinero, que nos lo dé a todos los grupos que estamos aquí interesados en investigar y veréis cuántas cosas podemos hacer cada año con esta inmensidad de dinero. Entonces todo depende de las decisiones. Termino. Hay mucho margen de mejora en los resultados del tratamiento con antivitamina K. Está claro que lo hacemos mal. Está claro que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de lo mal que lo hacemos, porque no había rival. Como no había rival, se daba como inevitable que uno sangre o que uno trombose. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues yo creo que claramente, educando mejor a los pacientes, adoptando modelos de autocontrol y especializando más a los centros, no menos, más. Entonces, todo esto es mucho más barato, mejorar esto es mucho más barato que la enorme factura de cambiar a los nuevos anticoagulantes. Y esta mejoría, a la que yo mejore esto, entonces elimino las ventajas clínicas que los anticoagulantes directos han presentado en los ensayos clínicos, porque en la vida real creo que no están presentando ninguna ventaja. Y yo creo que los anticoagulantes orales, pues obviamente no pueden ser el fármaco de elección en la mayoría de pacientes, mientras que con la misma contundencia digo que para mí sería una excelente alternativa en estas otras situaciones. Pues los pacientes muy inestables, yo creo que sí, pero cuando vemos la inestabilidad a nivel del paciente, cuando el TTR del paciente es un desastre, no cuando el TTR del centro sea justito o mediano, porque el TTR no nos explica el riesgo de los pacientes, explica otras cosas. Y yo creo que con pacientes con un alto riesgo de hemorragia intracraneal, pues habida cuenta de esos excelentes resultados, que también tengo alguna nota para debatir después, pues yo también estoy de acuerdo en aceptar los nuevos fármacos en fibrilación auricular y, por supuesto, en procedimientos de más corta duración, como la cardioversión. Me parece bastante anacrónico que sigamos poniendo síndrome al paciente que vamos a cardiovertir. Ya me lo parecía hace 15 años cuando aparecieron las heparinas de bajo peso molecular, pues ahora con los nuevos fármacos y con los ensayos que hay, todavía más. Y, por ejemplo, en profilaxis de tromboembolismo en situaciones determinadas, en cirugía ortopédica, es probable que los nuevos fármacos sean menor. Y en entidades más raras, como la trombocitopenia inducida por heparina, pues probablemente también. Pero yo creo que de ninguna manera deben ser los fármacos de elección, de primera elección en fibrilación auricular. Muchas gracias. A mí no me ha convencido el doctor Souto, lo siento, la enciclopedia no se la voy a comprar. El tema de poner en duda los ensayos clínicos, como comenta Vicente, pues, y luego el tema de la práctica clínica diaria, yo creo que a lo mejor luego surge en la discusión, pero probablemente la gran tasa de eventos con 110 miligramos de dabigatran es porque a lo mejor los pacientes están muy mal indicados ese tratamiento. El dabigatran es un anticoagulante, menos mal,
y entonces si utilizamos un fármaco en el paciente no idóneo, pues va a sangrar, que es lo que va a pasar. Bueno, comentando lo que dice Vicente, yo creo que lo de la simplicidad del por qué los suecos, no porque sean más altos ni más guapos que nosotros, que va, es porque tienen un sistema sanitario, una comunicación. Nuestros pacientes, pues allí en Murcia, ni tienen posibilidad, los abuelos que llevan Sintrón, de recibir información por Internet, porque no tienen la capacidad de... Entonces, yo creo que hay una serie de limitaciones, y ahí viene la guía NICE en el que plantean que cuando un paciente esté mal anticoagulado o tenga un mal control de anticoagulación, hay que entrar en una serie de detalles de las características del paciente y la relación médico-paciente a la hora de intentar mejorar la anticoagulación. Y, por supuesto, recordar que en absoluto la opción del paciente que esté mal anticoagulado es pasarlo a tratamiento antiplaquetario. Esta mañana, con tan interesante que era la charla de los antifosfolípidos, en la fibrilación auricular se cayó hace tiempo, sabiendo que al final el tratamiento con aspirina es más para tranquilidad del médico que para beneficio del paciente. Me ha encantado todo el tema del autocontrol, el gran beneficio del autocontrol. Pues bueno, sabemos que hay un metaanálisis en el que plantea que sí que puede haber una reducción de las complicaciones tromboembólicas, pero en absoluto hay una disminución de las complicaciones de sangrado y, por supuesto, tampoco hay ninguna reducción en la mortalidad. Y si nos fijamos en la tabla de las características de los pacientes, únicamente vamos a encontrar beneficio en cuanto a la reducción de complicaciones embólicas en los pacientes por debajo de 55 años. El resto no lo vamos a encontrar. Y con fibrilación auricular que precisa anticoagulación, hay poquitos pacientes que tengan menos de 55 años. Estas son las características de la población de pacientes con fibrilación auricular, de la población del Moral M. Seguer de Murcia. Pacientes añosos, pacientes con mucha comorbilidad, y esta es la causa por la que nuestros pacientes van a tener complicaciones. No es porque el fármaco sea bueno o sea malo, es porque son pacientes muy añosos con muchísima comorbilidad. Y hablando del tema del autocontrol, ¿y cuál es el TTR famoso de los pacientes nuestros? Pues como bien indica mi contrincante en la charla de hoy, pues los TTR no son nada maravillosos en la práctica clínica diaria. Tenemos un TTR del 55% y que con el tema del autocontrol, pues sí, la verdad es que hay una mejoría bastante marcada, pero nos quedamos en un 58,6. Como cardiólogo, pues soy limitado en estos temas de anticoagulación y me baso en las guías del ACCP en las que plantean, ¿cuál es el papel realmente del tema del autocontrol? Pues el tema del autocontrol es que eso es propio del fármaco. Si es que la limitación no es la limitación de que el paciente esté bien, es una limitación propia del fármaco. Pues el tema del autocontrol, que probablemente mejorará, pues al final lo que va a hacer es que va a hacer un incremento marginal del TTR, lo que va a llevar es a un mayor número de consumo de determinaciones. Me parece muy optimista cuando plantea que se pueda cambiar un 50% de los pacientes a este nuevo método, cuando el 50% se eliminó de los estudios y el 25% de los casos se fueron eliminando en el seguimiento. Y como tal dicen las guías, pues bueno, podría tener un papel, pero un grado de recomendación 2B, cuando el 2B existe una recomendación débil. A mí me interesa mucho el tema que podamos predecir qué paciente es el que va a tener mala anticoagulación, y me interesa sobre todo al principio, o sea, cuando tiene más número de eventos y cuando no vamos a estar esperando las 6 semanas que nos ha comentado la guía NICE para que luego demostremos en los siguientes 6 meses que el paciente está mal anticoagulado. Si lo pudiéramos saber al principio, sabéis que nosotros desde hace tiempo trabajamos con el profesor Lip y ha diseñado una nueva escala, el SEIN-TTR, en el que plantea que podamos predecir qué pacientes van a tener una mala anticoagulación. El grupo de Murcia publicó el año pasado pues un estudio en el que confirma en pacientes que llevan acenocumarol como si se asocia a la aparición al TTR, y no solo se asocia al TTR, sino que además se asocia a la aparición de eventos en el seguimiento. Yo creo que lo del tema de que podamos predecir o podamos utilizar los pacientes más adecuados, yo creo que tanto el doctor Souto como yo, ninguno de los dos pensamos que hay que utilizar antivitamina K en todos los pacientes, ni hay que utilizar NACOS en todos los pacientes. Lo que tenemos que utilizarlo en los pacientes más que se van a beneficiar. Y
Yo creo que en esta España, en la que hay 17 países dentro de la propia España, los extremeños han conseguido que se pueda incluir el SEINT-TR para el inicio de la anticoagulación en aquellos pacientes que a priori van a tener un mal control con los antivitamina K. Y también tienen la posibilidad, que nosotros ahí en la RISACA no lo tenemos, de utilizarlo en los pacientes que se vaya a hacer una con cardioversión. Pero vamos, a lo que comento. 17 países, diferentes tasas de utilización, diferentes barreras para la utilización de los nuevos anticoagulantes. Y para terminar, yo creo que tenemos todos claros que la anticoagulación es muy buena, pero que los antivitamina K tienen una serie de limitaciones importantes. Yo creo que debemos tener una actitud mucho más activa de lo que estamos haciendo ahora mismo sobre identificar a los pacientes que están mal anticoagulados, que tengan un mal control de anticoagulación. Y esos pacientes que están mal anticoagulación hay que dar un paso más allá. A lo mejor no tiene por qué ser utilización de los NACos, hay que identificar si el paciente tiene mal cumplimentación terapéutica o si el paciente nadie le da las pastillas porque es un abuelo que vive solo en casa. Lo que sí que está claro, que yo creo que los pacientes con alto riesgo hemorrágico, con mal control de INR, aquellos que tengan complicaciones embólicas a pesar del tratamiento, en mi opinión son los candidatos ideales para la utilización de los NACos. Y, por supuesto, la utilización en aquellos pacientes con la cardioversión. Estoy de acuerdo en que hay que moverse con datos objetivos. Yo lo he intentado. Si me he excedido en alguna valoración personal, creo que es para darle un poco más de color y para que se supone que uno tiene juicio crítico. Y hay mucha mentira en la ciencia. Por ejemplo, resulta que si uno mira uno de los artículos que ha presentado antes el doctor Marín sobre el beneficio clínico neto, que es favorable al dabigatran respecto a a todos los nuevos anticoagulantes, en ese estudio que está hecho en Dinamarca hay una gran trampa, porque te cogen las incidencias de complicaciones de los estudios randomizados y los comparan con la incidencia de complicaciones reales en Dinamarca, que es vida real. Pero es que además uno mira ese estudio y se queda patidifuso cuando observa que la incidencia de hemorragia intracraneal, que es el punto que todo el mundo le está dando énfasis, porque claro, es lo más llamativo, aunque sea epidemiológicamente mucho menos relevante, en los 4 NACos que están en disputa, la incidencia de hemorragia intracraneal es menor que en la población danesa no anticoagulada. Hombre, lo podéis mirar, tengo la cita y además Francisco ha enseñado el artículo. ¿Qué está pasando aquí? Pues ¿qué hemos hecho con los grandes trials? En los grandes trials están pasando cosas como las que yo he presentado del Reliable. No sé, me gustaría escuchar la opinión del doctor Marín respecto a esos resultados, porque todo el estudio coste-beneficio, todo lo que se está haciendo es con los estudios pivotales que vemos que de la noche a la mañana tienen un cambio drástico. Entonces, está claro que hay que acudir a lo objetivo. El estudio Medicare lo podrá publicar Circulation, pero yo creo que no es creíble, porque en el estudio Medicare comparan los dabigatran contra warfarina. Dicen que apenas hay diferencia, hay medio punto de diferencia en la que va a favor y la que va a favor del otro, te vienen a decir que es lo mismo. Claro, ahí no hablan de dinero, te vienen a decir que es lo mismo. Bueno, pues si es lo mismo, lo otro es 5 veces más barato. Pero es que no es creíble ese dato, porque con lo mal que se controla la warfarina en Estados Unidos, en aseguradoras privadas de donde sacan los datos, tienen una incidencia de complicaciones graves la warfarina de un 5%. No nos la podemos creer si tenemos una visión crítica como expertos. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo que ha venido pasando toda la vida, que los estudios retrospectivos infravaloran las complicaciones porque no están anotadas, porque el día que el RESI estaba no la anotó, no la codificó, y esa no existe nunca, ha desaparecido de las bases de datos y claro, las presentas con unos resultados espectaculares. Yo os reto a que lo hagáis todos en casa, mirar la tasa de complicaciones que tenéis y veréis como la mayoría tenéis menos que las de los ensayos clínicos, cuando entenderemos que eso es difícil. Por lo tanto, sí que hay que ser objetivo con los datos publicados, pero también hay que tener una voz crítica. ¿Y dónde está para mí la clave de todo esto? El TTR nos dice muy poco. El TTR sí que sirve para decir que en aquellos centros donde el TTR es mejor, la tasa de complicaciones es tan baja, con warfarina, que ya no tienen ventaja los nuevos fármacos. Pero no porque el TTR te diga eso. Lo que te está diciendo el TTR es que en ese centro la gente trabaja mejor, se educa mejor al paciente, se sigue, se aumenta la adherencia, se hacen un montón de cosas que no te las mide el TTR te las mide indirecto. Y los datos que ha sacado Francisco de nuestra publicación hace ya 10 años del autocontrol,
el TTR era muy bajo. Esa es la clave del asunto. Teniendo un TTR prácticamente igual en el paciente autocontrolado que en el paciente que no sabe nada, que va allí como paciente cada mes a que le pongan la dosis, siendo el TTR prácticamente idéntico, la tasa de complicaciones graves en los autocontrolados fue 3 veces menor. ¿Por qué? Porque el autocontrol genera una serie de cosas que no mide nadie, ni nada, el TTR, pero los resultados finales son los que son. Y a mí, los resultados que han presentado los compañeros en Suiza me parecen también exageradamente buenos, pero clarísimamente mejores que todos los que se están presentando en cualquier otro modelo de gestión del tratamiento antitrombótico. Entonces, yo creo que nuestra obligación, que llevamos... Yo ya llevo 25 años haciendo Sintrom y algunos me ganan en la sala. La mayoría ya no me ganan, pero algunos me ganan. Que tenemos que tener una visión crítica. Y yo creo que, al menos mi aportación al debate es la visión crítica, es que todo esto lo podemos hacer mejor. Y lo podemos hacer mejor muy barato. Muy barato, se puede mejorar muchísimo. El autocontrol es un tema, pero el resultado que presentó Poller en el estudio en el que participaron los compañeros de Murcia, pues que me lo expliquen. Que me expliquen esa tasa de complicaciones. ¿Qué pasó ahí? Pues que esos centros, esos 40 centros europeos que manejaban warfarina o Sintrom, pues lo hacían con unos estándares muy buenos. Y eso no es vida real, es un ensayo clínico, pero esta misma gente, estos estándares europeos, cuando se llevan a la vida real, estamos teniendo una tasa de incidencias. Yo sí que me creo las de Dinamarca y me creo las de Suecia, mira, no sé, me perdonaréis el partidismo y no es por Laudrup. Yo me las creo porque las redes que tienen de información y de control y de gestión de la sanidad, pues yo creo que son lo más creíble que tenemos en el mundo. Por supuesto, mucho más creíble que lo que tienen en Estados Unidos de América, aunque ellos sean más poderosos y manden. Entonces, a mí lo que me gustaría es generar una reflexión y una visión crítica sobre el problema, porque yo creo que vivimos en un engaño mundial. Hay un engaño ahora con los nuevos fármacos, porque se han hecho unos estudios que están sesgados, se han comparado cómo podemos mezclar el Sintrom como lo manejan en Pakistán o en la India o en no sé qué país sudamericano, que lo hacen muy mal, con lo que se está haciendo en otros países. Entonces, mi visión en esta polémica es, hombre, antes que gastar unas fortunas inmensas en los nuevos fármacos, ahora que no me oigan las casas comerciales, claro, porque su interés no es ese, antes que gastar eso, ¿por qué no copiamos a los que lo hacen bien? Por ejemplo, al Hospital de Murcia, donde lo hacen tan bien. ¿Cómo lo hacen allí? Porque seguro que copiar eso es mucho más barato que lo otro. Y en juego hay centenares de millones de euros. Y yo insisto, a pesar de que Francisco no me compre el producto, en que yo creo que incluso en fibrilación auricular, que es el tema de debate, el Sintrom de toda la vida, bien gestionado, he empezado diciendo esto, es igual o superior y mucho más barato que los nuevos anticoagulantes. Y me vais a permitir que yo haga una primera pregunta para los dos, si los que quieren contestar. Pero la presentación de Juan Carlos ha sido provocativa. Él suele ponerle ímpetu a las cosas y yo creo que realmente pues aprovechamos que es un hombre fuerte, el tigre de ¿dónde eras? Del Bajo Llobregat. La Alta Ribagorza. Bueno, pues de ese sitio. La pregunta sería, vamos, yo lo que he leído de Medicare ha sido que había, comparando 60 y tantos mil pacientes, que hay una disminución significativa de hemorragias en los datos que venían allí y que había incluso datos de mortalidad, que es muy discutible, completamente de acuerdo contigo, pero son los datos que hay del Medicare, no sé si en población femenina o en el global, no recuerdo bien, también que salían con dabigatran con resultados más favorables. Y eran datos que yo creo que el motivo de presentarlos en Circulation, pues precisamente viene motivado por esos datos. Eso sería un comentario y pues saber la opinión de Juan Carlos. Y la segunda opinión es, ¿tienes idea de cuál es el TTR en el global de nuestro país y qué futuro le ves tú con esto de la descentralización y la situación de los TTRs? Yo personalmente no tengo ni idea cuál es el TTR en nuestro país, pero a mí lo que me preocupa no es no saber cuál es el TTR. Yo creo que en nuestro país, excepto estudios muy bien hechos, de lo que vosotros sois un ejemplo, nadie sabe la tasa de complicaciones graves que tenemos. Nadie la sabe. Y lo que es peor, nadie la sabe en primaria. Y los datos que uno maneja, publicados en estudios randomizados y prospectivos y en países desarrollados, el control de la warfarina en primaria, pues sí, si tenemos que hacer eso, me paso al bando de Francisco, que me den nuevos anticoagulantes. Porque si el modelo de control es ese, resulta que tengo menos riesgo si no tomo nada, como has dicho tú muy bien, que si me anticoagulas y lo haces mal. Entonces, eso es un tema muy delicado y es lo que está generando todo este debate. Entonces, yo no sé cuál es la tasa de TTRs, pero
fijaros que el TTR, como he dicho ya 2 veces, está sobrevalorado. El TTR no te dice demasiado. Sí que es cierto que hay una relación entre el TTR que tiene en un sitio y la tasa de complicaciones, pero hay que llevarlo al terreno del individuo y acabando con lo que ha dicho Francisco, lo que hay que hacer es optimizar en cada individuo qué es lo mejor, teniendo en cuenta que detrás hay un tema económico que es muy importante. Aquí yo pienso que no es baladí y espero que estemos de acuerdo. Entonces, hay que ver más que el TTR del centro, o qué bien lo hacen en el centro en general, no, qué le pasa a ese individuo, porque un individuo que vaya fatal me da igual que en mi centro el TTR sea muy bueno, el que está en riesgo de embolia soy yo, no es mi centro. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo que hay que individualizar. Y cuando a un paciente juzguemos, como estamos haciendo ya ahora, siguiendo un poco los criterios, que un nuevo fármaco es mejor que la warfarina, pues sin duda, un nuevo fármaco. Porque lo que en realidad tenemos que apuntar es a disminuir complicaciones graves. Y me gustaría recordar que lo más caro de la terapia antitrombótica no es si pongo una cosa o pongo otra, es cuántas tengo o no tengo de complicaciones graves. Lo que de verdad encarece en el sistema y dispara los costes, lo más caro es no dar nada. En fibrilación auricular, mira que son caros los nuevos fármacos, pues más caro es no dar nada. Y entonces, lo que hay que hacer es ir al individuo. Pero claro, para ir al individuo necesitamos mejorar algo que ahora mismo no tenemos la posibilidad de hacer prácticamente ninguno de nosotros, que es tener unos equipos mucho mejores. Y tenemos que exigir inversión en que los centros de terapia antitrombótica estén mejor dotados. Y yo propongo, no en el autocontrol, que para mí el autocontrol está claro que es una opción muy buena para muchísima gente, para la mitad. Yo no digo que los pasemos a todos, ya quisiéramos, pero que la mitad como mínimo son capaces de hacer autocontrol, eso lo demostramos científicamente. Por eso ponía esa cifra utópica, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer no es ir al autocontrol, que es una opción interesantísima desde mi punto de vista, no huelga decirlo. Lo que hay que hacer es formar mejor a los pacientes. El autocontrol sirvió mucho en nuestro equipo, en San Pau, hace muchos años, porque nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta que la clave del asunto es la formación del paciente. El autocontrol es el MacGuffin, que diría Hitchcock, es la excusa. El paciente autocontrolado está muy bien formado. Y por eso los resultados parecen imposibles. Entonces, si eso va bien con el autocontrol, ¿por qué no lo hacemos con todos? Pues porque no tenemos medios. Bueno, pues mi exigencia es que nos den más medios para mejorar la terapia antitrombótica, que nos den más enfermería especializada, que nos den más médicos. Y todo eso es muchísimo más barato que otras medidas que parecen más fáciles y más rápidas. Paco, ¿algún comentario? Vamos, totalmente de acuerdo con que lo caro son las complicaciones embólicas, está claro. O sea, que lo más caro es que le dé a un paciente el ictus y que tenga una incapacidad, y eso por supuesto. Una cosa que me llama la atención es la sorpresa de Juan Carlos con respecto a por qué en el Reliable hay más complicaciones. Simplemente vosotros tenéis una experiencia de muchos años, de un fármaco que habéis manejado mucho, todo el tema de los periprocedimientos. Ya sabéis cómo se tiene que manejar una intervención quirúrgica con el acenocumarol, con la warfarina, lo sabéis. Y sin embargo, en la continuación después de un ensayo clínico, la gente no tiene ni idea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, que la experiencia de las tortas que nos hemos dado en un paciente que está con nuevos anticoagulantes, que si sangra, si no sangra, si se le olvida las pastillas, pues eso es lo que pasó con la prolongación del ensayo clínico. Y eso, estoy convencido de que va a haber una reducción progresiva conforme haya más experiencia. Hay una carta preciosa que seguro que algunos de vosotros lo habéis visto, los primeros datos que hubo de por qué había tantas complicaciones en los pacientes de Nueva Zelanda y de Australia en el New England, y lo planteaban pues simplemente porque no se valoraba bien con la función renal, no se valoraba bien en los pacientes ancianos el bajo peso, no se valoraba bien en los cambios de un fármaco a otro. Pues esa es la experiencia que estamos adquiriendo y, por desgracia, con el evento de los pacientes, por supuesto. Preguntas, doctor Mateo. Ahora, quería hacer un comentario en general porque podemos sacar muchas buenas experiencias de las dos charlas, y lo que queda bastante claro es que lo que tenemos que hacer es mejorar mucho tanto los antagonistas de la vitamina K como los nuevos anticoagulantes, porque ya estamos empezando a tener una serie de pacientes que controlamos y que seguimos, y realmente, al menos en nuestro medio, se está haciendo bastante mal. O sea, ahí no se forma bien a los pacientes, no se hacen controles, a veces se da mal la dosis en función de los ajustes por peso o insuficiencia renal. Lo vimos en el Congreso de Madrid, en la charla que hizo Manolo Monreal, que nos quedamos patidifusos con inicios de tratamiento en tromboembolismo venoso de rivaroxaban
con unas dosis que la menos frecuente era la de la ficha técnica. En fin, o sea, hemos de hacer mucha educación, tanto de médicos como de pacientes. Porque luego hay problemas. La mayoría de los problemas que hemos tenido con estos fármacos en nuestra unidad, con los nuevos, es porque se han dado mal en cuanto a dosis, ajustados por función renal. Se han hecho terapias puentes, que es lo que decías, quitando los 5 días, quitando los 4 días. Ha habido ictus, ha habido problemas. Hay que hacerlo bien. Y aquí los hematólogos tenemos un papel fundamental y tenemos que asumir estos pacientes como nuestro dentro de las unidades de tratamiento antitrombótico. Y bueno, hay que mejorarlo todo. Venga, una cuestión más. En definitiva, lo que ha dicho el doctor Mateo tiene que ver mucho con lo que acaba de decir el doctor Souto. El doctor Souto ha dicho que el paciente autocontrolado está muy bien formado. Y yo diría que el hematólogo interesado está mejor formado. Obviamente. ¿Verdad? Claro. Pega bien. Totalmente de acuerdo. Se ha hecho un pareado precioso. Pareado sin querer. Sí, sí. Es que en Murcia no sale así autonómicamente, vamos. ¿Alguna pregunta más? Venga, aquí tenemos una pregunta. Muy buena pregunta. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nosotros estamos participando en varios registros nacionales e internacionales y los pacientes no tienen padre. Nosotros no los vemos. O sea, que nosotros somos fantásticos, vemos al paciente en el momento que está en urgencias o ingresado, le indicamos un fármaco y cuando tenemos que hacer el seguimiento de los registros al año, no lo ha visto nadie. Yo creo... Entonces entre el médico de familia, el internista que lo puede llevar, el cardiólogo, tal, es que el paciente no tiene nadie que lo siga. Yo creo que, como ha dicho Juan Carlos, son fundamentales las unidades de anticoagulación, independientemente de quién prescriba o lo que se prescriba, para la formación del paciente, para el seguimiento, para la dosificación adecuada, para el manejo de las complicaciones y para las suspensiones, porque lo que yo veo es que yo soy partidaria de los nuevos anticoagulantes en las situaciones indicadas, pero lo que veo es que muchos cardiólogos, que también lo son, pero no ven nunca más al enfermo. Y entonces esa no es, porque todo el mundo y vuestras asociaciones, la europea y todas, coinciden en que estos pacientes requieren control, requieren formación y requieren control. Otro tipo de control, pero control. Lo que tenemos que hacer es una integración de las diferentes especialidades que hasta ahora no se está produciendo. O sea, que a lo mejor yo puedo indicar porque el paciente sea un candidato a los nuevos anticoagulantes y os lo remite a las consultas, que vosotros lo identifiquéis, le hagáis educación y luego si hay que hacer yo tengo la consulta llena y que de pronto me diga un paciente que se tiene que operar de la hernia, pues seguro que mis compañeros dicen, pero si yo estoy para salvar vidas, ¿cómo voy a operar? ¿Cómo voy a poner lo del...? Bueno, no vamos a entrar en el salvamento de vidas, porque el doctor Marínez, que es amigo nuestro, ¿no? Además, el marido de la doctora Roldán, no vamos a entrar aquí en una crisis hematología, cardiología. Es decir, ¿no? Pero es que ellos, lo acaba de decir, están para salvar vidas, nosotros en las consultas las tenemos vacías y tenemos tiempo para dedicarnos a esto. Entonces, no vamos a entrar en este asunto. Entonces, el doctor Lecumber, no, al fondo. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cómo creen que se tiene que hacer el manejo del seguimiento de los pacientes con nuevos anticoagulantes? Porque, por ejemplo, en mi unidad de hemostasia pasa lo mismo, que el cardiólogo o el neurólogo inicia el nuevo anticoagulante oral y nadie más vuelve a visitar a ese paciente y nadie controla la función hepática, nadie controla la función renal, si el paciente disminuye de peso, etc. Entonces, luego, cuando te llega el problema agudo con el sangrado, a ver cómo controlas tú a ese paciente. Y lo otro es que si se ha visto, si hay estudios coste-efectividad de los nuevos anticoagulantes versus los anticoagulantes tradicionales, los antivitaminas K, en países con sistemas sanitarios similares al nuestro. Porque yo sí que he visto en Estados Unidos, pero claro, extrapolarlo a nuestro medio es complicado. Y sí que yo he visto estudios de que una enfermera, ¿no?, de una unidad de hemostasia hace mucha más educación y se ve un control mucho mayor, con menos tasa de eventos secundarios, que, por ejemplo, los pacientes que van controlados en primaria. Bien, la primera parte de la pregunta, que es una pregunta blanca, la va a contestar uno blanco, es decir, que no estoy en ninguno de los dos sitios. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Lo mismo que hemos hecho con el Sintrón, 40 años. Desde que empezó el INR en el año 80, bueno, son 30 y tantos años. Hacer unidades de enfermedad tromboembólica, tomárnoslo en serio,
dar las pautas, que no solamente en estos pacientes no van a necesitar control biológico, pero sí vamos a tener las pautas de cuando tiene que ser intervenido, cuando hay que hacer una extracción dentaria, cuando va a venir el de digestivo que tiene que hacer una biopsia de hígado. Pautas que tienen que entenderse y abrirse dentro del hospital, asistencia primaria, que en muchas comunidades está primaria metido en esto. Es decir, ponernos el chip. Las cosas no nos caen del cielo, tenemos que buscarlas nosotros. Entonces, esa parte yo creo que es en los hospitales, donde estamos los hematólogos que no tenemos asistencia en otro sitio, nada más que en los hospitales, movernos para hacer unidades multidisciplinarias, amplias, y dejarnos de decir que esto es nuestro, esto es de aquel. El enfermo con enfermedad tromboembólica es un enfermo multidisciplinario que va desde primaria, medicina interna, digestivo, neurología, cardiología, hematología, es decir, ponernos esas pilas. Y eso, pues cada realidad de cada hospital es distinta y ponerse las pilas y a ver cómo lo hace. Y en cuanto a los estudios coste-beneficio, pues dejo aquí los dos puntos de vista si quieren comentar algo al respecto. Hay muchísimos estudios, ya la literatura uno ya ha perdido la cuenta y incluso en nuestro medio se han publicado estudios que yo sepa de dabigatran, de rivaroxaban y creo que recientemente de apixaban, de doxaban como aún no está comercializado. Todos esos estudios pues hay que mirárselos con recelo, porque claro, todos están adaptando el estudio de la tasa de complicaciones que asumen. Lo que cambian los estudios son los costes que cuestan las cosas en cada diferente país, pero todo el mundo está adaptando las tasas de los ensayos clínicos, que es lo que primero que he puesto yo en tela de juicio en toda mi charla. El ensayo clínico está muy bien. Podríamos detenernos en algunas particularidades de cada uno de ellos, que son, francamente, algunas de ellas preocupantes. Entonces, esos resultados, como han sido ligeramente mejores que la warfarina, que ese promedio de ese pupurri de warfarina de todo el mundo mundial, que la han ganado un poquito, los estudios de coste-efectividad, casi todos, suelen salir favorables al nuevo fármaco. Se acaba de publicar un estudio hace un mes en el que ya claramente distingue que para nada a la que los TTR se tienen en cuenta. A partir de 60, para cada distinto tipo de fármaco, el estudio de coste-efectividad tiene la ICER, ¿no? la ratio de incremento de coste-efectividad, que es lo que marca el umbral de lo que es aceptable y no. Claro, a la que tú mejoras un poco el TTR de la rama de comparación, se pierde el coste-efectividad. O sea, igual te vale un año de vida ajustado por calidad ganado, igual vale 90.000 euros. Bueno, pues sí, pues ya, ese ya no es aceptable desde el punto de vista de coste-efectividad. Entonces, hay estudios en España. Si alguien necesita la literatura, yo la tengo de los 3 o 4 que se han publicado. Y hay en todos los países. Y a lo mejor estos nuevos fármacos serían muy coste-eficaces en sitios donde no tienen montado el control, los centros de control de síndrome, pero yo creo que en España no. En España yo creo que no podemos, por cada año de vida ganado por calidad, que es una entelequia, pagar 20 o 25.000 euros o 8.000 o 15.000 cuando salen eso. Cuando, por ejemplo, y no quiero barrer para casa, los estudios de coste-efectividad que se han hecho con autocontrol del síndrome son dominantes. No es que cuesten, es que ahorran. Es decir, ganamos años de vida de calidad ahorrando dinero, porque todos los nuevos fármacos ganan, según estos estudios que ya digo yo que son truculentos, ganan años de vida ajustados por calidad, pero a costa de pagar más dinero, porque es una cosa que cuesta más. Pues el autocontrol del síndrome gana años de vida y ahorra. Doctor Marín. Es que la argumentación del doctor Souto son las mismas que utilizan mis políticos de Murcia. Entonces, no. Vamos a ver. No, que son del PP en Murcia. Ya, y bueno, ya veremos lo que pasa. El planteamiento de que tengo 800.000 pacientes anticoagulados y cuánto me costaría el cambio, es que no estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de eso. Perdón. Sí. Doctor Souto. No estamos hablando de eso. O sea, que es que el planteamiento que tenemos que hacer una vez ya se ha terminado el debate y es en el día a día, no estamos hablando de 800.000 pacientes y me cuesta no sé cuántos. Fíjate la cantidad de desaladoras que podríamos utilizar con eso, la cantidad de rotondas de Murcia, espectacular. Vamos a ver, lo que hay que hacer es, y va todo el hilo de la charla ahí, hay individualizar al paciente. O sea, que el plantear cuánto me cuesta la vida salvada o el paciente mirando a Lorca cuando le dé el ictus, es que lo que hay que buscar es, cuando llegue el paciente a la consulta, que pedirle el calendario, ver cómo tiene el TTR o lo que se llame el porcentaje de veces que el INR no está en el sitio. Y ese paciente, que es el que se va, claramente el tratamiento con síndrome no va, es que no va, y eso ya lo puede hacer con autocontrol, en Suecia, quien sea. En ese paciente no va. Entonces, en ese paciente que no va es el que hay que plantearse el camino de los nuevos anticoagulantes. Y estoy convencido que en ese grupo de pacientes no está claro que haya que pagar 25.000 euros. Bien, vamos a zanjar el asunto. Solo queda una pregunta, lo siento para el doctor Lecumberri. Solamente dar un dato. El estudio de todos los anticoagulantes de acción directa al día cuesta 1,9 euros. Entonces,
cada uno que haga sus cálculos. Y los años estos de vida ganada, de calidad, que yo nunca sé cómo se llaman esas cosas, es un poco de lío, vienen a estar entre 7 y 8.000 euros, más o menos. Esos son los datos publicados. El doctor Lecumberri tiene la última pregunta. Nada, dos cosas muy breves. La primera es insistir en algo que se ha comentado, que quizás los estudios en la vida real con los nuevos anticoagulantes orales tienen el sesgo de su utilización incorrecta en la persona incorrecta y de la forma incorrecta, con lo cual hay que poner todo en la balanza. Segundo, que a mí me genera un poco de controversia cuando se dan datos agrupados de trombosis y hemorragias, tanto en la fibrilación auricular como en el tromboembolismo venoso, porque las consecuencias no son las mismas. Las consecuencias de una embolia en un paciente con fibrilación auricular son catastróficas, mientras que en un paciente con tromboembolismo venoso las consecuencias de una recurrencia pues, son así, mientras que las de una hemorragia son más graves que las de una recurrencia en general. O sea que lo de dar datos agrupados tiene su trampa. Hay que ver todo con detalle. Y luego me gustaría hacer una pregunta a la sala, porque claro, la pregunta es, de entrada, ¿a quién le pondríamos un nuevo anticoagulante? Entonces yo os lanzo la pregunta, por favor, a mano alzada. Si vosotros tuvierais en este momento una fibrilación auricular de nuevo diagnóstico y estando en un mundo ideal, que buen control del sintrón y que sois buenos candidatos, ¿quién se recetaría a sí mismo, quién se prescribiría a sí mismo una antivitamina K y quién se prescribiría a sí mismo un nuevo anticoagulante oral? Venga, a mano alzada, simplemente por hacerme una idea de cómo ha quedado. Voy a dejar al doctor Lecumberri porque es uno de los organizadores del curso, pero no lo debería permitir porque la pregunta es capciosa. Muy Porque capciosa. hay Muy capciosa. IPTs que tenemos que respetar, hay visados que tenemos que respetar y también hay una pregunta que sería más sencilla que la del doctor Lecumberri que ha hecho. Si Simigalatrán en el año 2004 hubiese salido y no hubiese tenido los problemas de las 2 muertes de hepatopatía, ¿estaríamos hablando hoy de esto? Bueno, pero Esa pregunta es arrasa, bueno, seguro. El mundo es el que es. A día de hoy, ¿quién optaría Venga. por prescribirse a sí mismo una antivitamina K? Le hace ilusión. Sí. ¿Y quién optaría por un NACO? Hay otra opción, que es la que cojo yo. Yo me cerraría la orejuela, si puedo hacerlo. Sí.